buenas tardes amigos, gracias por estar aquí una vez más, como todos los miércoles en nuestro espacio Diario Salud 2, aquí en el Nuevo Diario TV. Hoy contamos con la grata presencia del doctor Domingo Peñanina, quien es el presidente de la Asociación Dominicana presidente de la Asociación de Médicos Abogados. También contamos con Miguel Sainz, quien está por acá. Saludos, señores. Ustedes saben, estamos seteando todas las redes, compartiendo el enlace, porque este tema queremos compartirlo con toda nuestra comunidad. Así es. Hay muchas inquietudes sobre el tema de la responsabilidad legal y penal del médico. Sí, entonces estamos compartiendo. Tengo aquí las redes encendidas, o sea que Ana sigue conociendo. Bueno, les recordamos que pueden hacernos sus preguntas a través de las redes de Diario Salud, a través de las redes del Nuevo Diario, también pueden por las redes de Diario Salud. Buenas tardes, doctor, que no lo había saludado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Seguí con lo de las redes. Y muchas gracias por la invitación, el honor que me conceden con su invitación. Gracias, doctor. Queremos recordarle al doctor Nina, también es ginecólogo, obstetra y presidente, como ya les mencioné antes, de la Asociación de Médicos Abogados. Así es. Así es. Cuéntenos, doctor, ese tema pujante en estos días con tantas leyes y tantas cosas para los médicos. Sí, es un tema muy actual porque tiene indudablemente repercusiones tanto hacia los pacientes como hacia los médicos. Y esto obliga a que se tome en cuenta la situación, porque de otro modo yo digo que si no se considera y se adoptan medidas adecuadas, a fin de cuentas todos nos lamentaremos. Claro, así es. Nos gustaría empezar, doctor, definiendo para nuestra audiencia la diferencia entre la responsabilidad civil y la penal. Sí, la responsabilidad civil, hablamos de esto cuando quien demanda, en este caso al médico, lo que busca es un resarcimiento de tipo económico por el daño o supuesto daño que entiende que ha recibido. Cuando se recurre a la vía penal, el objetivo buscado puede ser doble, porque por un lado se busca conseguir apremio personal contra la persona que supuestamente causó el daño, es decir, cárcel, prisión, y por otro lado, al mismo tiempo, resarcimiento económico. O sea que es una vía que permite un logro doble, mientras que por la vía civil puede obtenerse únicamente resarcimiento de tipo económico. ¿Y los procesos en qué se diferencian los procesos? Un proceso civil de uno penal. El proceso penal tiene la particularidad de que tiene un límite para su duración. Y como la parte penal. Sí. ¿Cuánto es la duración, doctor? Inicialmente se había estipulado en 3 años. Entiendo que actualmente con la modificación del 2015 se aumentó 1 año más. O sea que un proceso penal fácil puede durar 4 años. Ese es el tope. El tope establecido. Okay. Entonces, el problema es que la gente ve que un proceso contra un médico tiende a durar mucho más tiempo que esto. Y entonces le genera doble gasto iniciar por la vía penal y posteriormente tener que recurrir a la vía civil. Para llegar a un acuerdo por la vía civil. Sí, por otro lado, la gente no tanto le interesa que el médico sea llevado preso o no. La gente lo que anda es detrás de dinero. Atrás de la conversación. Digo, hay casos que aplican, doctor, porque todos los casos tienen, sí, como todo en leyes, siempre hay una parte que trabajan con el interés y hay otra parte que trabajan con la, es correcto, con la verdad y con la intención de que ese doctor que haya hecho, por ejemplo, una mala práctica no vuelva a hacer esos procedimientos o mejore su quehacer para no volver a caer. Correcto, estamos de acuerdo. En ese tipo, nadie quiere caer en ese tipo de cosas. Y me imagino que por eso están las leyes, para proteger los derechos del paciente.
Sí, sí, es correcto, aunque, como le digo, cuando se recurre a la vía penal, es en el menor de los casos. Habitualmente, la gran mayoría de los casos de inicio se van por la vía civil. Se van por la vía civil. ¿Y en la diferencia entonces en el tiempo, en la vía civil, cuánto tiempo es el tiempo máximo? No, la vía civil no tiene límite en ese sentido, hasta que se termine el proceso. Hasta que se termine el proceso. Y usualmente, basado en su experiencia, ¿de qué extensión tiene ese proceso civil? Depende del tipo de casos, porque hay casos en los cuales se avanza rápidamente, pero cuando hay necesidad de escuchar un buen número de testigos, cuando hay necesidad de recurrir a la opinión de un experto mediante la realización de una experticia médico-legal, que me imagino que es bastante común, porque no es frecuente porque los abogados no en sentido general, los jueces y fiscales no son médicos. Claro. Y por consiguiente normalmente necesitan del auxilio de un experto en la materia que los oriente, les explique el caso de manera tal que resulte comprensible para ellos, y puedan edificarse y poder tomar una decisión objetiva y justa. Claro. Todo un reto, doctor, me parece ese tema para ya lo creo. un tribunal normal. Señores, recuerden que en este tema que desde que compartimos en las redes, desde que íbamos a estar hablando de este tema y con el doctor Peñanina, muchas inquietudes surgieron, o sea que aprovechen ahora que lo tienen aquí en vivo al doctor y escriban sus inquietudes o comentarios en la barra derecha de su monitor o del celular, de donde ustedes estén viendo esta programación, para responder las preguntas del doctor en vivo. Aprovechen que tenemos aquí este doctor con esta vasta experiencia en el área. Doctor, bueno, son muchas cosas que podemos irnos en este tema. El caso más común o la falta más común de un médico a la hora de enfrentarse a una demanda, ¿cuál es la causa? ¿A qué se debe? Bueno, es un poco complicado porque usted entiendo que se refiere a malos resultados, es decir, a resultados indeseables. Exacto. Y la presentación de un resultado indeseable no necesariamente implica una mala práctica médica. Es perfectamente posible que un médico actúe de acuerdo a las lex artis médicas, respetando los protocolos y con destreza, y que sin embargo el resultado obtenido sea desfavorable. Contrariamente, puede que un médico con una limitación relativa en cuanto a destreza haga algo y sin embargo quede perfectamente bien. Es decir, que hay situaciones en las cuales el médico hace las cosas correctamente y los resultados son malos. Y hay situaciones en las cuales se hace algo con cierta incorrección y los resultados son favorables. Como la persona queda satisfecha con los resultados, pues no indaga si se hizo bien o mal el procedimiento. O sea que básicamente depende del paciente. Sí, depende de la percepción del paciente. De la percepción del paciente. Es muy complicado el tema. Es complicado. Es mucho más profundo. Me imagino que por eso entonces es que lo que se trata de demostrar durante un juicio es que el doctor trató, aunque el paciente no haya conseguido sus resultados o lo que se había, lo que estaba esperando, que el doctor hizo todas las cosas como debió de hacerlo, aunque el resultado no se haya conseguido. Exactamente, que haya actuado apegado a las normas de los procedimientos y a los protocolos, porque al igual que los profesionales del derecho, los profesionales de la salud no están obligados a resultados, están obligados a actuar con corrección en los procedimientos, pero no pueden prometer resultados, que van a obtener tales o cuales resultados, salvo situaciones excepcionales de los cirujanos plásticos
que en el momento que prometen un resultado específico en un área del cuerpo, pues sí están obligados a obtenerlo. Si prometieron, por ejemplo, a una nariz un poco aplanada, dejarla perfilada, están comprometidos a satisfacer ese resultado, esa expectativa que crearon en su paciente. Doctor, tuvimos la oportunidad de estar en una charla el día pasado. ¿Cómo se llama el nombre del doctor que lo ofreció? El doctor Severo Mercedes. El doctor Severo Mercedes, ¿cómo no? Y estuvo hablando, cirujano plástico. Sí, estuvo hablando del tema de la responsabilidad de este tema, de la responsabilidad civil y los casos que se dan en República Dominicana. Y él estuvo hablando de cifras con las que manejan con el programa que tiene el Colegio Médico. Tiene un programa de asesoría legal. Ajá. Sí, un plan de asistencia médico-jurídica. Un plan de ayuda mutua entre algunos médicos que quieren afiliarse de manera espontánea. Vamos a hablar un poco más de eso adelante, que sé que usted maneja bien el tema, pero lo que me sorprendió de eso fue la proporción de demandas por especialidades, y vimos que las que más demandas reciben son los ginecólogos, o en el caso de lo que están manejando ellos, que se puede tomar, digamos, como una referencia. Son los ginecólogos, y yo creía siempre que eran los cirujanos plásticos, precisamente por eso, porque prometen resultados. Más adelante vamos a estar hablando remotamente con el presidente de la Sociedad de Ginecología para que nos dé un poquito de detalles de su experiencia como presidente y este tema de las demandas médicas. Pero tenía esa inquietud con el tema de las demandas en ginecología. Él creía que eran otras especialidades. ¿A qué usted cree que se debe eso? Bueno, lo que sucede es que el trabajo de parto, por ejemplo, es un proceso dinámico en el cual la pareja, y más allá de la pareja, los familiares de ambos componentes de la pareja, de primera intención crean una expectativa en la cual no contemplan la posibilidad de un resultado desfavorable. Estas parejas ya tienen en su casa el cuarto de ese recién nacido que esperan, en alta expectativa, con adornos, juguetes, etcétera, pero no contemplan nunca la posibilidad de un resultado desfavorable. Y no podemos, desde el punto de vista médico, hablar de un parto normal ni en el momento ni con anterioridad. Es un resultado retrospectivo. Yo puedo decir tal mujer tuvo un parto normal, pero jamás puedo afirmar tal mujer va a tener un parto normal. Claro. Entonces, eso es tan dinámico que hasta que no se produce, no se está en capacidad de decir esto fue o no fue normal. Pero no es posible prometer que algo va a ser normal, porque los fetos, aún no nacidos, son muy lábiles. Y en un momento dado, un niño que tenga, por ejemplo, una circular de cordón, que haya cursado su embarazo perfectamente normal, pero en el momento del descenso, ese cordón se apriete, deje de pasarle sangre y el niño fallezca como consecuencia de una asfixia fetal. Esto es una situación imprevisible para el ginecobstetra, y estamos hablando a minutos quizás, o cuando mucho horas del nacimiento, cuando todo parece indicar que se va a desarrollar dentro de las condiciones normales, y sin embargo a última hora puede tenerse un resultado indeseable. Sí, entonces los resultados indeseables ante esta expectativa de preparación de nido, a veces hasta de festejos contratados, da al traste y genera un impacto emocional en la pareja muy terrible, que es humanamente muy comprensible. Y eso los lleva
a demandar al médico ginecobstetra. De ahí que la mayor parte de las demandas estén relacionadas con atención al embarazo, mayormente relacionadas con el parto, pero también la hay con embarazos tempranos, cuando se perfora un útero, por ejemplo, en el momento de realizar un legrado uterino para vaciamiento de ese útero. También en operaciones ginecológicas, cuando se hace una histerectomía en una mujer con adherencias múltiples por cirugías previas y el despegamiento de la vejiga resulta difícil y traumático y se lesiona la vejiga, por ejemplo, que puede lesionarse en el momento o puede quedar débil la pared de la vejiga y lesionarse, abrirse más adelante. También me imagino que debe de ser una cuestión de números, o sea, hay más procedimientos que se hacen en ginecología que lo que se hace en cirugía plástica. Por lo menos en el país donde todo el mundo tiene que ir al ginecólogo, la mayoría de las mujeres tienen una experiencia de parto de varios hijos, entonces entiendo que también la cantidad de procedimientos que se hacen ginecológicos en esa profesión, en esa especialidad, entiendo que debe de ser la causal de que sean tantos casos. Sí, pero la otra situación es que los cirujanos plásticos actúan a nivel superficial, sí, es decir, grasa y piel. Sí. Los ginecobstetras tenemos que abrir la cavidad abdominal y trabajamos en la pelvis, en el hueco pélvico, que es donde están ubicados los órganos genitales internos de la mujer. Sí, son cosas más complicadas. Entonces el riesgo es mucho mayor. Claro. Doctor, y no sé, Miguel, si quieres pasar ahora a la llamada. Sí, voy a estar contactando al doctor, pero podemos ir hablando del doctor. Me gustaría hablar del tema de la asociación. Sí, antes que eso, a mí me gustaría también saber un poco acerca de cuál es la previsión que debe tomar el médico, doctor, en cuanto a procedimientos. Ahora se habla, bueno, ahora no, del consentimiento informado. ¿Cómo debe estar el médico preparado ante todas las documentaciones, ante una posible demanda de algún caso? Sí, desde que un paciente entra al consultorio de un médico, prácticamente se inicia entre ambos un contrato. Claro. Este contrato implica que el médico está obligado a darle información lo más amplia y comprensible posible para ese paciente sobre su proceso de enfermedad y sobre el tratamiento que va a aplicar, sea este de carácter médico o bien de carácter quirúrgico. Es decir, que el consentimiento informado se inicia desde la primera visita del paciente al médico. No se limita a la elaboración de un contenido escrito. Este contenido escrito es el final del consentimiento informado. Es decir, ahí se recogen o se debe recoger todas las informaciones que el médico ha dado a su paciente a lo largo de las entrevistas. Es decir, si estamos hablando de un caso de una embarazada, entonces desde el momento de la primera visita, el médico está obligado a explicar a la paciente lo que es un embarazo. Claro. Cuál es su duración, cuál es su evolución normal, cuáles son sus posibles complicaciones, cuáles son las formas de solucionar o determinar de un embarazo, señalándoles estadísticas locales, qué por ciento de cesárea hay. ¿Toda esa información está dentro de un consentimiento informado? Cuando se va a hacer cesárea debe contenerla, pero desde antemano, como el médico no sabe cómo va a terminar ese embarazo, debe explicar tanto la posibilidad de parto normal como de cesárea. En el momento en que espera un parto normal, por ejemplo, entonces debe presentar al paciente un consentimiento informado para parto normal. O sea que debe de informar todo el historial que tuvo, más entonces autorizando el procedimiento que se va a hacer. Correcto.
sea parto. Doctor, por eso es muy poco común. No crea, ya cada vez más hay se está médicos utilizando. que lo utilizan. Deben utilizarlo por obligación. Sí, por dos cosas. Primero, lo establece como obligación la Constitución de la República. Y segundo, lo establece también la Ley 4201, que es la Ley General de Salud. Doctor, ¿y la no realización de ese consentimiento informado deja vulnerable al doctor ante una responsabilidad legal? Claro que sí, porque está violando tanto un principio constitucional como una ley. Eso deben informarse mejor los doctores. Okay, yo entiendo que de alguna forma, aunque ahora se han implementado nuevos formularios y eso, de alguna forma se ha llevado, porque eso, vamos a decir, viene siendo el expediente que desde siempre ha llevado el doctor. Todos los doctores tienen un expediente. En el consentimiento informado se me imagina un resumen de ese sí, porque historial. En el historial no se recogen las informaciones de este tipo, que son de orientación, sino que se recogen los hallazgos exploratorios y la sintomatología que refiere el paciente. ¿Qué extensión tiene, por ejemplo, un consentimiento informado de ginecología para un parto, por ejemplo? Alrededor de 4 páginas. 4 páginas. O sea, un documento relativamente amplio. Sí, porque tiene que recoger todos los detalles, todas las posibilidades e inclusive las opciones. Y esa información debe ser didáctica, porque o son términos clínicos que son difíciles para el paciente leer. ¿Cómo está expresado ese historial médico? El consentimiento informado debe estar redactado para personas no médicos. De manera que tiene que ser comprensible y debe adecuarse al nivel educativo de la persona. O sea que no es algo rígido. El médico tiene que presentarle algo que la persona comprenda. Y esta persona inclusive tiene que manifestar como parte del consentimiento informado la seguridad, aseverar que comprendió perfectamente todo lo que le fue explicado. ¿Y cómo se le explica, por ejemplo, a una persona que no sabe leer, que pasa en el país? El país lamentablemente somos un país tercermundista y no todas las personas saben todavía leer. ¿Cómo se le explica cómo una madre lee un consentimiento, firma un consentimiento informado si no sabe leer? Si no sabe leerlo, debe acompañarse con un familiar cercano, de preferencia en este caso el esposo. Si no está el esposo, pues la madre de esta o la suegra, en fin, el familiar más cercano disponible. Y el médico debe entonces leerle el consentimiento médico informado y comentárselo, discutirlo con ella, aclararle sus dudas. Es muy importante, porque en el consentimiento informado la persona debe admitir que le fueron aclaradas satisfactoriamente todas las dudas que presentó. Es un reto. Así es. Es un reto, doctor. Así es. Y bueno, ¿y dónde un médico, por ejemplo, un ginecólogo, sabe que el consentimiento informado que está utilizando es el correcto? Porque no todos tienen un background legal, o no todos tienen acceso a una asesoría legal, y tal vez están usando un formulario que ellos entienden que es un consentimiento informado, y este no tiene el contenido que debe de ser. Correcto. En el plan de asistencia médico jurídico, hace 5 años se nombró una comisión de 3 médicos abogados encabezados por mí, en donde trabajamos 1 año en eso, elaborando los consentimientos médicos informados de todas las especialidades médicas, sobre todo no solo las médicas quirúrgicas, sino también las médicas en donde hay algún tipo de procedimiento. O sea, 46 especialidades, ahí tienen 46 consentimientos informados. Así es. Entonces esto está disponible para cualquier médico o centro médico que lo requiera,
puede acercarse al plan de asistencia médico-jurídica del colegio médico, y allí está por ejemplo, la Sociedad de Ginecobstetricia en 2 ocasiones en congresos de la especialidad los ha repartido. En una ocasión los repartió en CD y en otra ocasión los repartió impresos y encuadernados. Bueno, doctor Nina, si usted nos permite usarlo como puente, nos interesaría publicarlo para nuestra comunidad, que tengan acceso a poder descargar esos consentimientos informados para que puedan la comunidad de nosotros, de doctores, puedan tener la seguridad de que están utilizando. Ustedes lo tienen más fácil aún porque me dice que conocen al doctor Severo Mercedes, quien es actualmente el director ejecutivo del plan de asistencia. Sí, tuvimos el placer de conocer la semana pasada. Del plan Mejor, él es el director ejecutivo, de manera que es muy fácil acercarse a él, claro, y obtener por esta vía los consentimientos. Y está disponible a cualquier doctor que esté inscrito en el colegio médico. Correcto, o por lo menos que esté inscrito y sea miembro del plan Mejor. Debe ser miembro del plan Mejor. Entiendo yo. Okay, excelente, doctor. Una preguntita. Si, por ejemplo, yo soy, no sé, ginecóloga o obstetra y trabajo en una clínica, voy a hacerle una cesárea a mi paciente, ¿quién debe proporcionar el consentimiento informado? ¿Es diferente el quirúrgico, el consentimiento que uno llena que uno llena antes de la cirugía? ¿Debo tener uno yo como especialista y el anestesiólogo, uno como anestesiólogo? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, los anestesiólogos tienen su consentimiento informado aparte. Okay. Los médicos quirúrgicos, como los ginecobstetras, entonces tenemos nuestros consentimientos del procedimiento que vamos a utilizar. Yo acostumbro a seguir la recomendación establecida en España, que donde está establecido que el consentimiento médico informado debe ser firmado por el paciente por lo menos 48 horas antes del procedimiento. Sí, lo que le da un margen, claro, a que si se arrepiente puede tenerlo, porque si se le da a firmar dentro de la sala de operaciones, ya esa persona no tiene más opción. O sea, de claro, que ¿está usted de acuerdo con ese procedimiento y sí, la persona entubada? En España, por ley, debe ser firmado mínimo 48 horas antes del procedimiento. Wow. Okay. Es un tema, doctor. Yo entiendo que no se está haciendo como debe de hacerse el consentimiento informado. Por la misma, me suena un documento muy preparado, muy amplio y muy informativo al paciente. Y yo, con la experiencia que he tenido en diferentes casos, muy pocas veces he visto ese detalle de que se sienten a hacerle una aplicación del procedimiento, de las opciones que tiene, y que todo eso esté contenido en un documento que tiene que firmar. Ese documento que debe de firmar, de hecho, los documentos que he tenido oportunidad de ver para firmar son una hoja. O sea, no pasan de depende del procedimiento, porque es que aquí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un embarazo, de un parto, que son varias semanas de consulta, de tratamiento, o sea, pero lo que él dice es correcto. Pero lo que presentan todavía la mayoría de las clínicas no es consentimiento informado. Eso se llama legalmente asentimiento. Asentimiento. Sí, entonces el paciente asiente que se le practique un procedimiento quirúrgico, pero eso no es consentimiento informado legalmente válido. Okay. Hay todo un tema, doctora, y vamos a tener que hacer varios artículos, doctor. Lo voy a comprometer aquí ante la comunidad para que hacer varios artículos informando a la comunidad nuestra de especialistas de qué debe de tener un consentimiento informado. Correcto. Y la importancia. Hábleme de la importancia de que un médico haga un consentimiento informado como debe de ser y los riesgos que contraería de no hacerlo correctamente. Lo voy a hacer de una manera sencilla y práctica, poniéndole un ejemplo que se dio en España.
y pudiera ponerle caso de aquí, pero para no comprometer a nadie, vamos a valernos de un caso en España. Una paciente va donde un médico ginecobstetra, amigo desde infancia de ella, a que la valore porque le habían diagnosticado en otro sitio miomatosis uterina. Como este médico ella le tenía confianza, no solo por su preparación, sino porque eran amigos desde niños, fue a verlo y él le dijo, sí, efectivamente, tienes una miomatosis y lo correcto es practicarte una histerectomía abdominal. Ya le dijo, bueno, pues entonces yo quisiera que fueras tú, porque a nadie le tengo más confianza que a ti, además conozco de tu preparación. Él le dijo perfectamente, le indicó sus análisis, pero como era una chica de tanta confianza, casi como familia, no se ocupó de llenar el consentimiento informado. Todo salió perfectamente normal, no hubo ninguna complicación, se recuperó muy bien, pero estando ella en la casa, fue a visitarla una amiga esposa de un abogado. Y él le preguntó, dentro de las cosas, que como yo me dedico al derecho médico, a la práctica del derecho médico, y me gusta siempre valorar cómo están haciendo las cosas las diferentes clínicas. ¿En qué momento le dieron a usted a firmar el consentimiento médico informado? Y dice, ¿el consentimiento médico informado? No, a mí no me dieron a firmar nada. Dice, ¿que no le dieron a firmar consentimiento informado? No. ¿Usted me autoriza que yo investigue la realidad de eso? Sí, ¿cómo no investigue? Fue a la clínica en calidad de abogada de ella, pidió que le mostraran el expediente y verificó, confirmando que no tenía consentimiento médico informado. Volvió con esta señora, le dijo, mire, usted no firmó consentimiento médico informado. Ese médico violó sus derechos constitucionales. Así que quiero que usted me autorice a demandarlo. Dice, pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo yo voy a demandar a mi amigo de infancia? Sí. No, pero eso no lo va a pagar él. Ya yo investigué que él tiene un seguro médico de mala práctica. Dios y el seguro que lo va a pagar. Y eso representa 500,000 euros. Ante la tentación, la señora dijo, bueno, si no lo va a pagar él. Bueno, amiguito, 500,000 euros. Vamos adelante. Wow. Y ganaron el proceso, lógicamente. Y eso extrapolándolo a las leyes dominicanas. Exactamente igual. Exactamente lo mismo. El mismo principio. Señores, ya pueden ver el problema que es no hacer un consentimiento informado de como debe de ser, porque me imagino que también no es que lo haga, es que el consentimiento informado a la hora de una demanda debe de tener el contenido que debe de tener. Correcto, sea legalmente válido. Sea legalmente válido. Mi madre. Doctor, ¿se están preparando abogados para representar pacientes y aprovechando este tipo de coyuntura de pacientes con ese mismo ejemplo? Que busquen, como lo hacen ahora con la Secretaría de Trabajo, que tú sales afuera de la Secretaría de Trabajo, ahí 20 abogados ahí preguntándole a la gente qué están haciendo. Que se puede darle servicio. Se pueden darle servicio. Eso se está viendo ya con sí, los como médicos. no, tanto aquí como en Santiago hay varias firmas que se dedican casi exclusivamente a esto. Okay. O sea que, señores, cada vez es más arriesgado el ejercicio de la medicina en el país. Bueno, señora, vamos a aprovechar ese momento de suspenso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pasar entonces un pequeño comercial y vamos a esperar sus comentarios y sus preguntas en las redes que vamos a estar contestando una vez luego de la pausa. Así que... ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar.
recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su app y podrá manejarlas desde internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen a saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. Estamos de vuelta, señora, en el estudio. Así es. Seguimos con Continuamos con este tema. con el doctor Peñanina, y tenemos comentarios en las redes que vamos a estar leyendo. Si nos pueden poner los comentarios, por favor. Y estamos esperando al doctor Martín Ortiz, que se va a conectar. Está atendiendo a un paciente ahora, en unos minutitos. Sí. En lo que Oliver nos prepara, vamos a seguir preguntándole cosas al doctor, porque el tema está súper interesante. Vamos a hablar un poquito, doctor, más adelante del anteproyecto de ley que sometieron para despenalizar. ¿Cuál es el término correcto, doctor? Sí, no se ha sometido el anteproyecto. Yo lo preparé y lo presenté al Colegio Médico, de despenalización del ejercicio médico. La idea es que el médico no sea tratado por la vía penal, porque se le está considerando como cualquier criminal. Y el médico no daña nunca a un paciente de manera voluntaria, buscando dañar, sino lo contrario, busca siempre hacer el bien. En esta actividad, procurando hacer el bien, puede tener resultados desfavorables. Sí. Claro. Pero eso no lo convierte en criminal ni nada que se le parezca. Por eso lo que pretendemos con este anteproyecto es que todo resultado desfavorable, cuando una persona se considere afectada por una actuación médica, recurra a la vía civil, buscando que por esta vía civil el juez o jueces, si entienden que el médico actuó incorrectamente, que incurrió en alguna falta, entonces lo condene a un resarcimiento económico, que a la larga, después de conseguir esto, entonces el siguiente paso que tenemos que buscar es ponerle topes, como existen en Estados Unidos. Ahora mismo aquí están disponibles ambas vías, la civil y la penal, y no hay ningún límite económico. O sea que cualquier persona puede demandar a un médico por $1,000 millones. Por $1,000 millones. Pero el tema, doctor, está muy bien ese tema, porque entiendo que son muchísimos más los casos que no hay una mala intención o una mala práctica. Pero en el caso de que sí haya, porque se han visto casos de personas, por ejemplo, que ni siquiera tienen una especialidad y están ejerciendo, digamos, médicos generales, que se meten a cirujano plástico, por ejemplo, y hacen un procedimiento y ese procedimiento queda mal. Entiendo que en ese proyecto de ley debe de haber algo que sí penalice a ese doctor que está haciendo una verdadera mala práctica médica. Sí, esto se llama intrusismo, y dentro de mi anteproyecto contemplo el intrusismo, las acciones, por ejemplo, bajo estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias narcóticas, que el médico actuando en estas circunstancias cause una lesión, un daño. Eso sí está considerado como un ente diferenciador. Sí, una falta, obviamente. Claro. ¿Y eso sí se puede manejar con la parte penal o no en el anteproyecto? Actualmente se maneja por la parte penal. Lo que pretendemos nosotros es que todo sea por la vía civil nada más, porque aún en esas circunstancias el médico tendría resultados desfavorables, causaría daño, pero sin proponérselo, sin que ese haya sido su objetivo. Bueno, vamos a pasar a las preguntitas, Oliver, por favor. No pregunta, saluditos. Y ya tengo al señor aquí.
Excelente. Bueno, si tenemos al doctor, vamos a atender al doctor de una vez porque está ocupado. Así es. Nos va a dedicar unos minutitos. Vamos a pasar ahora en vivo con el doctor Ortiz. Perdón. Sí, el doctor Martín Ortiz. El doctor Martín Ortiz, el presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que nos ha regalado unos minutitos de su consulta para poder estar presente en el programa. Doctor Ortiz, buenas tardes. Doctor, ¿cómo se siente? Buenas noches ya. Buenas noches. Tenemos aquí un amigo de usted que nos acaba de decir, el doctor Pina. Peñanina es un ginecólogo al cual le tenemos un gran aprecio y que ahora preside la sociedad de abogados. Se presenta muy bien. Vamos a ver. ¿Se está escuchando bien, Oliver? Porque aquí no se está escuchando bien. Ok. Sí, doctor, estamos cuadrando un poquito el audio. Bueno, doctor, estábamos hablando aquí con el doctor Peña el tema de las demandas médicas y los riesgos que tienen los médicos en general y especialmente los ginecólogos. Usted como presidente de la Sociedad de Ginecología, ¿qué experiencia tiene con lo que es el tema de la responsabilidad civil y penal de los médicos? Sí, bien. Bueno, como el doctor Peñanina le acaba de decir, la mayoría de las demandas que tenemos en el colegio médico son de ginecólogos. Y básicamente una cuestión simple, y es por no seguir los protocolos o por no escribir en los expedientes. Y la mayoría de las veces los médicos abogados que nos representan, y el doctor Peñanina es uno de ellos que nos da la mano muy frecuentemente, una de las quejas que tienen es eso, que nosotros tenemos que seguir las guías y protocolos de manejo que están establecidas a nivel mundial, que la tenemos nosotros también en nuestro país, y que muchos médicos o la desconocen o no las llevan a cabo. Casi nunca hay intención de daño, para no decir que nunca. Nosotros pensamos que ningún médico quiere hacer daño. Nosotros realmente siempre tratamos de medicina con el propósito de hacer daño. Sí. Claro. Y nadie puede decir eso de cualquier manera. Uno no puede ser absoluto en nada, pero la idea es que el médico no quiere hacer daño. Sin embargo, en el manejo de las patologías, de las enfermedades, de un procedimiento quirúrgico, del seguimiento de un embarazo, puede ocurrir alguna situación, y normalmente si nosotros llevamos los protocolos que están establecidos y también si escribimos en los expedientes las cosas como las hemos hecho, lo que debe hacerse y de manera clara y legible, es mucho más fácil para los médicos abogados el ayudarnos a salir bien en esos procesos. Como les decía ahorita, los ginecólogos yo creo que llevan el número 1 en la demanda que tenemos. Primero porque nosotros vemos muchos pacientes. La mayoría de nuestros pacientes terminan en sala de cirugía. Es decir, casi todos los procedimientos que hacemos de parto, de cesárea, de procedimientos quirúrgicos, ginecológicos y todo, terminan en cirugía. Por lo tanto, nosotros tenemos más probabilidades de tener algún inconveniente en ese sentido, producto del manejo médico que llevamos. Bueno, eso es así. Ese es uno de los argumentos que estábamos hablando aquí en el estudio. Doctor, ¿algún mensaje que quiere compartir con sus colegas ginecólogos? Sí, básicamente tratar de adherirse a los protocolos y a las guías de manejo y hacer todas las notas del lugar. Tenemos que humanizar nuestro trato. Como te decía hace un rato, ningún médico quiere hacer daño, pero en ocasiones en el trajín o en la vorágine del trabajo, producto del estrés y las circunstancias, entonces uno puede cometer errores, inconvenientes. Normalmente lo que hay es que seguir los protocolos, como te decía, y tratar nosotros de humanizar nuestro trato, es decir, darle a los pacientes que ellos necesitan. Nosotros tenemos que pensar que nosotros somos un paciente y cómo nos gustaría que nos traten para que las cosas sean más fáciles, más sencillas y fluyan mejor. Y saber que, si ahorita ningún médico quiere hacer daño y que cuando pasa alguna circunstancia es parte. Oye, todos los procedimientos, hasta cruzar la calle, tiene complicaciones. O sea, todos los procedimientos tienen algunas complicaciones que se pueden presentar. Y hay cosas que son prevenibles, que uno puede pensar que pueden suceder. Y para eso es que están los protocolos y las guías, uno tratar de llevarlas, y de ahí va a salir las cosas mejor para todos y cada uno de nosotros.
Excelente, doctor. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por el tiempo. No le quitamos más tiempo. ¿Algún saludo al doctor? Un saludo para el doctor Peñanina y para toda la audiencia, para ustedes, y gracias por tenernos pendientes. Y todo lo que sea para orientar a los médicos y a los pacientes en ese sentido, cuenten con nosotros, y el doctor Peñanina también está en eso. Hay una cosa importante que estaban hablando ahorita, hace un ratito, y es sobre la despenalización del ejercicio de la medicina, que eso es algo muy importante que trataremos de lograr, y que el doctor Peñanina está en ese sentido. Y las autoridades del Colegio Médico actualmente están haciendo todo lo del lugar para ver cómo nosotros logramos despenalizar el ejercicio de la medicina. Excelente, doctor. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bye, bye. Gracias a usted. Bye, doctor. Bye. Gracias. Bueno, así es. Ahí estábamos con el presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, el doctor Martín Ortiz, quien dio todas sus recomendaciones a los colegas de adherirse realmente a los protocolos para evitar este tipo de situaciones. Sí, hay un apoyo, doctor, importante al proyecto de ley. Como debe de ser, entiendo que sí, que tiene cabida. Yo entiendo que sí. Ya, por ejemplo, fue algo logrado hace poco tiempo en Ecuador. Okay. En Ecuador ya hay un precedente, le iba a preguntar. Sí, en Ecuador hay un precedente. Lo hay también creo que por lo menos en 2 estados mexicanos. Okay. Sí, que son estados independientes. Con legislación independiente. Entonces esto es lo procedente realmente. En Estados Unidos de hace muchos años existe esta situación de que los médicos, como le digo, se van exclusivamente, son demandados por la vía civil, y existen topes. Doctor, le iba a preguntar ese tema con el proyecto nuevo de ley, ¿se agilizarían los procesos legales? ¿Hay una forma de agilizar esos procesos legales? ¿Con el anteproyecto? ¿Con el anteproyecto que ustedes están sometiendo? No, porque el anteproyecto lo que busca es la despenalización. No toca el manejo intrínseco de los tribunales. Claro, no tienen el alcance. Claro. Sí, tampoco lo tendríamos. Perfecto. Bueno, doctor, no queremos irnos sin antes preguntarle acerca de la asociación, que nos cuente un poco cuáles son los planes. Yo sé que usted es recién electo ahora mismo presidente, me imagino que está trabajando en esa parte, pero si puede adelantarnos algo. ¿Cómo no? Sí, nos juramentamos hace poco como presidente de la Asociación de Médicos Abogados. Déjeme darle el dato que nuestra asociación tiene aproximadamente 300 miembros en todo el país. ¿Son médicos y abogados? Médicos y abogados. O sea que se están preparando los médicos también. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, nuestra asociación además, creo que es la única asociación en el país con estas características, cuyos socios tienen 2 profesiones diferentes, universitarias. Sí. Pero aparte de esto... Ahí no acredita en ninguna materia. Sí. Aparte de eso, fíjense... básico solamente. No convalida. Sí. Yo me encontré con unos datos muy curiosos. Dentro de los miembros de la Asociación de Médicos Abogados, el 85% son especialistas médicos. O sea que no son médicos generales. No, tienen una especialidad médica. Y un 9% tienen 1 o 2 maestrías en Derecho. Aparte. Wow. O sea que la calidad de los miembros de nuestra asociación es considerable. Yo diría que envidiable. Y muchas asociaciones querrían tener un personal de este tipo. Dentro de nuestra gestión vamos a dar prioridad al aspecto de enseñanza. Esta enseñanza estará dirigida tanto a médicos, abogados, como a médicos en general. En cuanto a médicos abogados, vamos a procurar que cada médico abogado tenga una preparación mínima en derecho médico y de preferencia que curse una maestría en derecho médico. Por otro lado,
vamos a dar cursos de actualización en el área de la materia civil, de la materia penal, claro, del derecho constitucional y del derecho administrativo y tributario para los médicos abogados. En cuanto a los médicos en general, vamos a empezar ya en enero con talleres, cursos, diplomados. Bueno, le sugiero le saque el del consentimiento informado. claro. Sí. Sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un curso taller que espero ya la próxima semana tener la fecha y el contenido, porque ya se designó al secretario de Educación conjuntamente con el secretario de Acción Científica de la asociación para que entre ambos prepararan este taller a celebrarse en enero, donde vamos a enfocar estos aspectos de responsabilidad civil y legal del médico. Por ahí vamos a arrancar. Pero ya yo tengo montado, por ejemplo, un curso taller de preparación para lo que serían peritos médicos legales. Eso le iba a hacer la pregunta, doctor, porque me imagino que debe haber una gran demanda en los tribunales de peritos en el campo médico. ¿Y qué requisitos se requieren para que un doctor pueda ir a hablar en un juicio como un perito? Correcto. Lamentablemente, la gran mayoría de los médicos no conocen desde el punto de vista legal qué es una experticia médico-legal, en qué consiste. Tampoco conocen cómo se prepara un informe médico-legal, de qué partes consta, Claro. cuál es el estilo literario con que debe escribirse, cuáles son los objetivos del peritaje. Me imagino cuáles son los compromisos que tienen, claro, ante dar un peritaje médico. Exactamente, Claro. porque hay compromisos legales, claro, ante el médico. Entonces, esto se lo vamos a ofertar a cada una de las sociedades, porque lamentablemente tenemos médicos especialistas muy calificados, sí, muy buenos, pero a la hora de hacer un peritaje no tienen idea, claro. Están perdidos. Entonces excelente. Vamos a formar peritos médicos legales de todas las especialidades médicas. Y además tenemos ya montado, elaborado, estructurado hora por hora con sus temas, e inclusive la mayoría de los profesores, lo que va a ser el diplomado en Derecho Médico, que tendrá una duración de 3 meses, 20 horas. O sea que viene con un programa educativo fuerte. Así para es, 2019. así es. Pero aparte de esto, vamos a encargarnos a solicitud de las regionales y las filiales de la Asociación de Médicos Abogados de llevar conferencias, charlas, Claro. a las diferentes ciudades de orientación médico-legal. Excelente. Bueno, Me parece buenísimo. cuente con Diario Salud. Y aparte de eso, para compartir esos detalles. Le agradezco mucho. Estamos ya dando pasos para incorporar nuestra asociación y también para hacerla partícipe de las sociedades especializadas, tanto latinoamericanas como iberoamericanas. Estamos ya dando los pasos con la Asociación de Derecho Médico Latinoamericana y con la Asociación de Derecho Médico Iberoamericana. Queremos integrarnos a ellas, formar parte de ellas, para que así, por nuestro medio, los médicos abogados dominicanos estén enterados de las actividades de estas asociaciones, puedan asistir a sus cursos, congresos, y en poco tiempo, uno de mis objetivos es lograr que en Santo Domingo se celebre un congreso latinoamericano de derecho médico. Bueno, le auguramos muchísimo éxito. No sé. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa. Bastante apretada. Y vamos a pasar a los comentarios, sí, antes de irnos.
O sea que, Oliver, por favor. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de Buscamed.do, su página web o su app y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen a saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a Buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra a tu médico. Y aquí estamos, señores. Ahora vamos a pasar a leer los comentarios. Sí, rápidamente tenemos unos saluditos del señor Ramón Antonio Claudio Gómez. Buenas tardes desde Italia. Parece que qué bien, qué bien. Sí. A Corides Acra, un saludo. María Martínez Marrero, hola, saludo al doctor. De Ana Daisy Puello Pérez, saludos. Bueno, esos son unos saluditos que tenemos ahí. Saludos a todos, así es, doctor. Un saludito a todos. Cuéntenos un poco, antes ya de finalizar, cuéntenos un poco acerca de la actividad que tienen el día de mañana. Bien, mañana se celebra lo que va a ser la primera reunión científico-gremial de la regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano. El presidente de la regional del distrito es el doctor Luis Peña Núñez, y esta reunión científico-gremial se va a celebrar de manera abierta en el salón del segundo piso del Hospital Robert Reed. El presidente de la regional me escogió a mí para ser el expositor con una conferencia que se titula Derechos y responsabilidades del médico hospitalario. Así que ahí yo voy a hablar cuáles son los derechos que tiene el médico que trabaja en un hospital, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las sanciones a las cuales se expone si no cumple con sus funciones. Y sobre todo me pidieron hacer mucho énfasis en una pregunta: ¿se puede cancelar a un médico? ¿Sí o no? Sí se puede. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para cancelar a un médico y cuáles son las causas que autorizan legalmente a realizar la cancelación de un médico? Todos estos detalles. Esa en específico le pidieron. Sí, porque ha habido algunas cancelaciones de médicos, y nunca antes el Colegio Médico se había interesado en abordar esto de manera legal. Cuando han fracasado las reuniones de acercamiento con fines de conseguir una vuelta atrás, entonces se quedaba así. Ya no. Desde la gestión pasada, el doctor Peña Núñez se ha interesado mucho, y yo he funcionado como abogado del Colegio Médico para ese tipo de casos. Para ese tipo de casos, y hemos estado obteniendo respuestas o resultados favorables, porque aquí los directores de hospitales siguen teniendo la idea de que ellos pueden cancelar en cualquier momento un médico, y están muy equivocados. Y los tribunales le están viniendo a decir que no es así, que deben someterse a lo que establece la ley.
Excelente, como debe de ser. Señores, se nos ha gastado el tiempo. La verdad que podemos hacer como 18 programas diferentes con el doctor Pina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sacar su tiempo preciado para compartir con nosotros en nuestra comunidad. A ustedes, señores, recuerden que como cada miércoles estamos aquí en el Nuevo Diario con una transmisión en vivo y queda grabado en las redes, que lo puedan compartir. Este tema me imagino que muchas personas van a querer compartirlo. El doctor Pina tiene sus contactos, pueden contactar al doctor al teléfono 809-451-8878. Ese es su móvil, su teléfono móvil, y a su consultorio, que da consulta también ginecológica, el doctor, él no es solamente abogado, 809-472-6704 es el número de su consulta en el Centro Médico Moderno. O sea que, señores, muchísimas gracias por su compañía. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Diario Salud y Diario Salud 2. Estamos ahí disponibles para su contacto. A los especialistas de la salud y personas que estén interesados pueden inscribirse en nuestro boletín diario de noticias e informaciones en diariosalud.do. Ahí buscan el botoncito de suscríbete y ahí pueden tener información. Agradecemos a nuestro patrocinador, buscamed.do, el directorio más completo y donde usted puede hacer su cita médica a través del internet con pocos clics. ¿Ana? Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su invitación y siempre a sus órdenes. Gracias. Nos vemos en el próximo miércoles. Bye, bye. Bye, bye.